Ay, déjate pongo. Ahí estás. Ya cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues comparto pantalla. Si me ven tomando mucha agua es porque aquí en Duranguito estamos a 33 grados y gracias a Dios está más tranquilo hoy. ¿En dónde estás? ¿En Durango? Sí, entonces los 33 grados no se defienden mucho. ¿Sí pueden ver ya la pantalla? ¿Ya se ve lo de Conlon? Muy bien. Bueno, les empiezo a platicar. Conlon Nancarrow fue un compositor que nació en Estados Unidos el 27 de octubre de 1912 y terminó siendo nacionalizado mexicano. Se nacionalizó en 1955 y murió aquí mismo en la Ciudad de México en 1997. Su paso en México fue, por así decirlo, desapercibido, porque pocos lo conocían. Y sí, él es Conlon Nancarrow, se parece mucho a Charles Manson, pero nada que ver. Nació en el norte de Texas y se puede separar su obra en tres grandes periodos, o lo más importante que hizo, su obra para piano mecánico. Entonces, anterior al piano mecánico es sus obras anteriores al piano, su segundo periodo es obras para piano mecánico, que fue lo que más abarcó su vida, como de 1940 a casi 1980, y obras posteriores al piano, de 1980 a su muerte, pero no por esto dejó de dejar de componer para el piano mecánico. Ok, también si de repente le digo pianola, piano mecánico, es lo mismo. El piano mecánico, desde ahorita les explico qué era lo que veíamos prácticamente en los bares de cantinas en las películas de 1800, 1900, que era este piano que se tocaba solo con rollitos, solo que Nancarrow lo utilizó para evitarse la fatiga de lidiar con músicos que no es que no fueran lo suficientemente competentes, sino que explotó unas ideas polirrítmicas, que fue lo que lo llevó al piano, demasiado difíciles, y tuvo varios problemas que lo llevaron a llegar al piano mecánico. Entonces, ya se las platicaré. Seguimos. Los primeros años de vida de Nancarrow, él se crió en una familia de seno protestante. Inició a los 4 años sus estudios en el piano con una maestra que literalmente él describe como horrible y solterona, quien hizo que perdiera el gusto por la música. Pero después, a los 10 años, se interesó en la trompeta y el jazz, que era lo que se escuchaba pues, allá en Estados Unidos. También acabó estudiando violín y para los 15 años él decidió empezar a componer. Ahora sí que su familia toda la vida quiso que alguien de la familia o de sus hermanos estudiara música, pero cuando él les dijo, ok, yo quiero estudiar música bien de vida, ahora sí el papá ya no le gustó y se enojó con él y le dijo que la música era para los pájaros, que debiera ser solo un pasatiempo. El punto es que a los 6 meses, su papá lo obligó a meterse a una ingeniería, de la cual Nancarrow se salió a los 6 meses para meterse a estudiar trompeta en 1928 y teoría musical. Después de eso, como que se cansó y se fue con su novia, se casó con ella a los 21 años y se mudamos a Boston, donde ingresa al Malkin Conservatory, que es la foto que vemos aquí, un conservatorio que pues prácticamente era muy básico, no había nada, por lo que él decidió irse y junto con que se fue, pues también se divorció. Ahora pasamos a su vida en Europa. Se divorcia y se va a estudiar como trompetista, se va a estudiar jazz. Bueno, no estudiar jazz, él ya era jazzista, ya tocaba trompeta y aprovechó la oportunidad de irse en un barco, en un crucero. Entonces estuvo increíble porque en sí no tenía nada que hacer, pero como que se divorció, ya estaba aburrido de la vida, entonces se subió al primer barco que encontró, se fue como trompetista, duró un mes entero en el barco y ya ahí viajó por París, Londres, Austria, perdón, y de hecho también visitó Alemania en coche, bajo una Alemania ya nazista. Pero bueno, después de esto, a los 26 años, se une en el batallón Abraham Lincoln para luchar como soldado raso en la Guerra Civil Española, puesto que él tenía ideas socialistas y se fue al lado de las fuerzas democráticas. Cuando termina la guerra, él termina huyendo de España y se devuelve a Estados Unidos, escapando o huyendo del ejército franquista. Es en Estados Unidos, en Nueva York, donde conoce el libro New Musical Resource de Henry Cowell, y fue este libro el que le dio el gran empujón a Nancarrow, porque se dice que él desarrolló las ideas que Cowell puso en el libro, y de hecho las desarrolló a un nivel que limita nuestras limitaciones perceptivas. O sea, lo escuchó, lo exageró y fue de ahí de lo que hizo prácticamente toda su vida. Y bueno, para terminar esta diapositiva les voy a enseñar una obra de su primer periodo, anteriores al piano mecánico.
En este todavía no ejercía ni tocaba nada de polirritmia, ni tocaba nada, ¿cómo decirlo? Pues nada del otro mundo. Sí tenía propuestas interesantes, pero no era como algo muy difícil, era algo bonito. Entonces, esta pieza se llama Preludium Blues para 2 pianos y ya tiene unas ideas un poquito locas, pero a ver qué les parece a ustedes. Sí se escucha, ¿verdad? ¿No se escucha? No, no lo escucho. Ok, entonces dejen ver si en opciones avanzadas. A ver. Ya. Listo, ya debe escucharse. Confírmenme, ¿va? ¿Ya? Gracias. Bueno, tengo varios ejemplos, entonces no los quiero aburrir ya desde el principio con este. Si les gusta, pues búsquenlo, está interesante. Y bueno, esta fue una obra anterior al piano mecánico. Y ya en Estados Unidos, después de leer la obra de Cowell, empezó a componer, de hecho, compuso un septeto para cuarteto de cuerdas y trío de alientos, el cual en su cabeza sonaba increíble, pero cuando lo ensayó y lo tocó, de hecho, lo tocó, lo presentó, fue un asco total. Hay el video en su documental de un músico de los que tocó y dice que fue algo horrible. No pasaron ni 5 segundos cuando todos iban por su lado, cada quien estaba bien perdido. Fue un desastre total que ni siquiera pudieron tocar 2 minutos de la obra y terminaron así como de, bueno, ya aquí se termina, gracias. Entonces fue un total. También la Liga de Compositores Estadounidenses quiso tocar otras de sus obras y tampoco pudieron por lo difícil que era. La propuesta era buena, pero era muy difícil llevarlas a cabo, por lo que Nancarrow decidió mejor conseguirse una pianola y también los instrumentos necesarios para en el pergamino o en el rollo, él mismo hacer los hoyos de cada uno de los sonidos, porque cada hoyo que él ponía era un sonido. Entonces, tardaba muchísimo para hacer esto, pero sí fue como empezó a trabajar en el piano mecánico. Todo esto en Estados Unidos. Después de todo esto, tuvo que huir de Estados Unidos en 1940 y se vino a México no porque le gustara o porque era la mejor idea. Literalmente dice que no tenía visa y que las únicas opciones eran Canadá y México. Y que si México no le gustaba, Canadá le gustaba menos. Entonces, bueno, México lo recibió y aquí lo tenemos. Y bueno, siguiente diapositiva es ahora sí que la vida en México. Llega en 1940 y casualmente ya en México se divorcia legalmente de su primera esposa, de la que ya se había divorciado 15 años antes. Y se devuelve, como dato curioso, se devuelve en 1947 a Estados Unidos, donde conoce a una señora, se llama, aquí la tengo, Helen. Se casa con ella para después volverse a divorciar 6 años después. Y casualmente, después de divorciarse de ella en Estados Unidos, como que siempre que está allá se consigue a alguien, lo cortan y le va mal, porque ahora que se divorció ese mismo año, perdió la ciudadanía estadounidense, por lo que tuvo que volver a México. Y en 1955 México dijo, bueno, ya quédate aquí, te damos la ciudadanía, y se quedó aquí en México. En 1962, a sus 50 años, es un poquito triste, fue cuando dio un gran concierto en la sala Manuel M. Ponce en el Palacio de Bellas Artes, donde se ejecutaron muchos de sus estudios para piano mecánico. Entre estos estudios estaba uno de los más interesantes, que es el estudio número 13, que son los estudios canónicos. Este estudio número 13 después pasa a ser el estudio 13 al 20, porque como era muy largo, pues ya lo separó e hizo del 13 al 20, ya son los estudios canónicos. ¿Qué es lo que les quiero platicar? Bueno, en estos estudios, Nancarrow comenzó experimentando ¿cómo decirlo? Con las proporciones de los tiempos. Entonces, relativamente sencillas, empezó con algo como 4 contra 5, después 3 contra 4, algo pues sencillo, ¿no? Pero después de esto, el patrón rítmico se fue complicando. El estudio 31, por ejemplo, usa las proporciones 21, 24 y 25,
que a la larga un músico o una persona pues ya es muy difícil de hacer, si no es que imposible. Después el estudio 37 aparecen las proporciones, cada una es una voz, es 1A, 15 cuartos, otra voz 9 octavos, otra voz 6 quintos, otra 5 cuartos, 4 tercios, o sea, ya eran un chorro de voces y cada una con algo muy complicado, por lo que cada vez se fueron haciendo más difíciles. Después de todo esto, esto era lo racional, ahora se vuelve lo irracional, que eran números pues como 2 y 2 y la raíz cuadrada de 2, ¿no? O en el estudio 33, que ya ni siquiera sé cómo se dice eso, E igual a pi, o en el estudio 40, que menos voy a saber cómo se dice, un tercio de la raíz cuadrada de pi igual a la raíz cúbica de, no sé, 13 de 16. Entonces, cada vez fue haciendo algo mucho más difícil en estos estudios. Y miren, básicamente la idea del tiempo y el ritmo aquí en Ann Carroll es como si una persona caminara de un punto A hasta un punto B en un lapso de tiempo determinado, ¿ok? Y supongamos que esta persona requiere 7 pasos o 7 pasos para hacerlo, ¿ok? Ahora lo otro. Otra persona, que esta persona vendría siendo una voz, de menor estatura necesitaría más pasos. Pero supongamos, estas dos personas caminan juntos, por lo que utilizan diferentes pasos para hacer la misma cantidad de tiempo y la misma distancia. Por lo tanto, es el mismo intervalo de tiempo. Así que si ambos caminan y cada uno da una palmada en cada paso, cada uno va a dar un paso diferente a diferentes velocidades. El que camina con las zancadas más cortitas va a dar pasos más rápidos, ¿no? Por lo que la segunda sonará más rápida que la primera y así es prácticamente lo que hacen en la música, pero después lo empieza a ser irracional. Ok, para no aburrirlos, les pongo un ejemplo. Este es el estudio número 13 de Nan Carroll. Es un estudio canónico, el primero, y a partir de este empieza a sacar los 7 estudios del 13 al 20. Se los voy a reproducir. Creo que sigue sin oírse. Creo que ya no le puse play, perdón. Bueno, ya tampoco los quiero aburrir. Creo que olvidé lo más importante de platicarles de este estudio. En este estudio utiliza 12 voces diferentes y separa las voces en 4, 4 y 4. Cada voz utiliza un beat de 96, 120 y 160, donde a veces coinciden y a veces no, por lo que es por eso que usaba como una regla para hacer cada uno de estos trazos. Y ojo, de hecho, déjense los leo.
Estos valores no nos quiere decir que es la limitación estricta de la melodía y su diseño rítmico. No se refiere a las duraciones reales, por lo que las duraciones de repente varían. O sea, por eso no se puede escribir como en una pautado, porque como que lo hizo, entonces a veces las notas cambian, la duración es exacta, pero el punto es más bien dónde entra la voz, ¿no? No es tanto la duración. Tampoco cambia para nada las reglas académicas de lo tonal o de lo armónico. Entonces, lo único que afectan los beats es nada más la duración y cada cuándo se ejecuta la nota. Entonces, me gustaría leerles algo que dijo James Tenney, un compositor y teórico de Estados Unidos, acerca de los estudios de Nancarrow. Se los digo. ¿Qué es lo que hacen que los estudios para piano mecánico sean tan importantes? Para empezar, manifiestan una increíblemente meticulosa investigación y realización creativa de incontables nuevas posibilidades en las áreas del ritmo, tempo, textura y percepción polifónica, todo lo cual proveerá fascinantes desafíos para compositores teóricos y escuchas por igual por muchas décadas. La música es a veces austera, seca, fría como el hielo, y otras veces es cálida, apasionada y explosivamente exuberante. Y sin embargo, no se percibe una inconsistencia estilística o contradicción estética. Se trata más bien de que estos estudios exploran una amplia gama de problemas formales y expresivos. James Tenney en 1999. Bueno, les voy a mostrar ahora el siguiente estudio. Tampoco los quiero aburrir, este es rápido. Este es el estudio número 21 o estudio en X o canon en X. ¿Por qué en X? Bueno, la idea de este estudio es que está basado en un acelerando y un relantando. Este estudio es para dos voces, en donde la primera inicia con una velocidad de 3.4 notas por segundo y acelera gradualmente hasta alcanzar la velocidad de 110 notas por segundo, mientras que la otra voz hace lo contrario, empieza en 36 notas por segundo y desacelera hasta 2.3 notas por segundo. Por lo que esta idea, bueno, total, él tenía que hacer de todo el pergamino que él escribe, tenía que perforar cada uno de los hoyos de cada una de las notas, de los cientos o miles de agujeros requeridos para cada pieza. A veces tardaba entre 5 y 6 meses, como es el caso del Canon X, para tener una obra de una duración de aproximadamente 5 o 6 minutos. Entonces, era más su perseverancia y sus ganas de enseñarles. Ok, les voy a mostrar el Canon de Nancarrow, estudio 21 para piano mecánico. Ahí va. Ese está bien chido porque tiene figuritas. Ok, mientras suena les explico. Va a haber un momento de la pieza, por eso se llama estudio en X, en el que se van a cruzar las voces tocando la misma velocidad de tiempo y luego se van a superar. La otra va a ser más rápida y la otra más lenta. Por eso se llama canon en X. Ya. Ok, acabamos de pasar el punto donde se juntan las dos voces y para no aburrirlos les voy a poner nada más el final ya. Rarito, ¿no? Lo interesante aquí es la idea rítmica que él trae, la polirritmia. En sí,
El canon solo establece la melodía para que siempre haya algo sonando, pero la rítmica aquí es lo que manda y rige toda la obra. Ok, continuamos. Nancarrow y su fama perdida. ¿Por qué digo perdida? Porque de por sí Nancarrow era una persona súper cerrada, solitaria y muy introvertida. De hecho, fue Ligeti y Cage los que lo ayudaron a salir al mundo. Hay una carta de Ligeti dirigida a Charles R. Kahanian, bueno, de Ligeti, y le decía, esto que aquí pueden ver ustedes, esta música es el descubrimiento más grande desde Verben e Ives, algo grande e importante para toda la historia de la música. Su música es tan absolutamente original, disfrutable, perfectamente construida, pero al mismo tiempo emocional. Para mí es lo mejor de cualquier compositor hoy vivo. Y de hecho, fue gracias al disco, este primer disco de Columbia Records, que se produjo en 1969, a sus 57 años, algo muy triste para ser un compositor, pues ya casi, ya muy grande y que apenas esté en su primer disco. Y fue como lo conoció Ligeti, o Ligeti. Y total, gracias a este disco lo conoció y tuvieron encuentros, se cayeron súper bien. Después John Cage va y visita a Nancarrow hasta su casa en 1975. Y como un dato curioso, me gustaría platicarles que Mario Lavista, el compositor que todos conocemos, el compositor mexicano que aún sigue vivo, dice que él conoció a Nancarrow o supo de su existencia hasta que John Cage vino a la Ciudad de México y dentro de sus conciertos y lo que andaba haciendo por aquí, se vio con Mario Lavista y dijo, bueno, me tengo que ir, voy a ir a ver un compositor que vive aquí, se llama Nancarrow, no sé qué. Y fue como lo conoció, porque aquí en México ni siquiera se tocaba la música de Nancarrow, nadie lo conocía y era súper cerrado, nadie sabía de su existencia. De hecho, dicen que cuando había más de 5 personas, Nancarrow se sentía súper incómodo y no le gustaba estar ahí. Y hasta el estudio en el que estaba Nancarrow, donde él componía y tenía su piano mecánico y donde pasaba meses haciendo y perforando hoyos, estaba insonorizado para que nadie pudiera escuchar ni su familia afuera lo que estuviera haciendo adentro. Y tuvo muchas más piezas, no solo estos estudios mecánicos, se la pasó componiendo más cosas, pero como que no le gustó enseñarlas, él prefería estar así. Como último dato curioso, fue Ligeti quien lo propuso para varios premios, él siendo jurado, él lo nominaba porque en verdad le gustaba muchísimo la música de Nancarrow. Creo que no ganó nunca Nancarrow, pero fue admirado y reconocido a nivel mundial. Su música se tocaba muy seguido en Europa, hicieron una pianola ya solo para reproducir su música y en México seguía estando así como súper perdido. Entonces, a continuación solo les quiero poner el principio de un estudio de Ligeti para piano mecánico, para enseñarles prácticamente cómo, pues la influencia que llegó a tener Nancarrow en Ligeti. Solo quiero mostrarles un poquito. Ya saben, si les gustó, pues búsquenla. Por último, ya para terminar mi exposición, quiero enseñarles el último periodo de Ligeti, de Nancarrow, que fue su música para posterior al piano mecánico. ¿Qué es esto? Les quiero enseñar, de hecho, la obra que más me gustó ahora mientras lo estuve investigando fue su cuarteto número 3 para cuerda. Y estas y otras obras surgieron después de que Nancarrow, de hecho, ya fuera un poquito más famoso, lo que hizo que los instrumentistas ya de México ya lo valoraran y dijeran, ah, caray, pues, ¿qué está haciendo? Y personalmente fueron a buscarlo, y no en una ocasión, fueron varias, la que tuvieron que insistirle para que volviera a componer para seres humanos, pero pues que tampoco se pasara de lanza, que fuera algo tocable, no que tocaran 60, otros 61 y otros 70 notas en un minuto exactamente sin perderse. Por lo que en este cuarteto de cuerdas podemos encontrar en su primer movimiento una clara polirritmia, y de hecho se las voy a poner con el score, donde podemos ver 4 voces, en donde cada una hay una relación de 3, 4, 5 y 6 respecto a la voz que va entrando, empezando por el violonchelo. Viola un compás de 3,
cello un compás de 3, viola un compás de 4, violín segundo 5 y violín primero 6. Lo más bonito de esta obra es que no parece que están en diferentes tiempos, porque no están en diferentes tiempos, pero la subdivisión de su compás pareciera que es la misma. Si tú te cierras los ojos y te enfocas en alguien, siempre hay un tiempo muy claro, todo está bien clarito, pero ya que intentas o ves la partitura y dices, está cañoncísimo. Pero bueno, no los aburro, dejo que lo escuchen. Y les voy a poner solo una parte del primer movimiento, el principio, igual el principio del segundo movimiento. ¿Por qué quiero el segundo? Porque es una belleza. Utiliza una técnica extendida que todos conocemos, los armónicos en la cuerda, y todo este segundo movimiento es con armónicos que suenan increíble. Entonces, ya no les cuento. Bueno, eso fue el primero y les muestro un pedacito del segundo. Bueno, pues si les gustó el cuarteto número 3, búsquenlo y pues ya, eso es todo. Bibliografía. Y aunque no lo crean, es súper difícil encontrar una foto de Nancarrow joven y es la única que encontré, solo para que no digan que no existía o toda su vida fue un viejito. Ok, pues gracias por su atención, muchachos. Ay, muy bien, Esteban, muy bien. Qué simpático. Ok, ¿quieren comentar algo? Cualquier duda, adelante. Igual y no entendieron los estudios, algo. Yo encantado de responder. Les voy a publicar el documental de su vida. Está increíble. Es aquí en la Ciudad de México. Ponen muchos paisajes de la ciudad. Está súper bonito y sale Mario Lavista hablando, sale Ligeti, sale varios. Creo que también sale ¿cómo se llama? Julio Estrada. Sí, sí. Bueno, hay varios. Se los voy a publicar. Les va a gustar. Dura 46 minutos. Está cortito. Ay, lo hubiera subido. Lo olvidé. Lo iba a subir
Te los voy a subir hoy. Ahorita se los pongo. Muchas gracias, Esteban. Muy bien. Está increíble, o sea, ahorita la última. Está bellísimo. Está bellísimo. Sí, los armónicos son una belleza. Sí, está bellísimo. También lo vi en la mañana, está increíble. ¿Alguien quiere comentar algo? Se buena en carro. Por ahí Fermín, que es especialista, ¿no? Te pasó la tarea también, ¿no? ¿No? Pues estuvo muy bien la presentación. Sí es, digamos, hay que clavarse mucho, ya sería así como digamos, para de verdad entender exactamente qué es lo que está pasando. Eh, Salvador Rodríguez es un maestro de la facultad que enseña mucho música de Nancaro y se toma, no sé, unas buenas 4 semanas de clases hablando de los distintos cánones y cómo utiliza las series. En el canon X hay una serie de 36 notas que está así como escondida. O sea, es todo todo un detalle. Entonces, verlo así corto me parece muy bien resumido por parte de Esteban. Gracias, Fermín. Sí, ¿Tobías? fue muchísimo. No, sí, felicidades, la verdad, la exposición muy completa. Y justo ahorita me estaba acordando, Fermín, que no sé si Fermín se acuerda, seguro sí, que hace como, yo creo que 3 años, se hicieron bueno, aquí, en la Ciudad de México, se hizo un maratón. Ese era mi cumpleaños casualmente, pero me acuerdo que sí, así es, con Trimpin. Se hizo algo muy interesante que fue una versión, digamos, moderna de la obra, digamos, en un piano normal, pero con un sistema distinto, y en un piano mecánico, y se trajeron los rollos, donde los rollos de hecho están en Alemania, me parece, los rollos originales. Y bueno, ya no sé, creo que Fermín aguantó un poquito menos que yo, pero yo tampoco aguanté las 8 horas de todas las piezas, pero sí, esto fue toda una experiencia, la verdad, yo diría un concierto inolvidable, la verdad, escuchar eso, 6 horas, 7 horas, no sé cuánto tiempo estuvimos. Sí, sí es una experiencia esa música, la verdad. Muy bien. ¿Quieres decir algo, Fermín? Bueno, también parte del legado de Nancaro, que mencionó Tobias, es con Trimpin, que ha hecho obra por sí mismo, utilizando este nuevo proceso de MIDI. O sea, lo que él hace es una máquina que puedes poner encima de cualquier piano y te toca las notas como si fuera una pianola. Entonces, él también ha hecho composiciones de ese tipo. Y igual persiguió una de las ideas que tuvo Nan Carroll de hacer una pianola de percusión. Entonces, existe este otro instrumento que son igual que esta máquina que pones encima de un piano, son máquinas que pones encima de gongs, bombos, bongos, un buen de materiales de percusión y tocan los ritmos. Hay varios videos en YouTube por si quieren escuchar. Okay. Gracias, Fermín. Muy bien, gracias, Esteban. Bueno, si me quiere decir algo más, Carlos. Bueno, vamos a la lectura del día de hoy, que justamente es la introducción del texto de Michael Nyman, que también es otro que vive en México, ¿no? Ahí perdido, que justamente es sobre el concepto de música experimental, ¿no? Y que tiene un prólogo muy bonito de Brian Eno, que Brian Eno es, bueno, para los que no saben quién es Brian Eno, pues digamos que es de los productores musicales más importantes de rock, ¿no? Pues del siglo pasado, y esperemos que de este también, ¿no? O sea, que justo se ha colaborado desde con King Crimson hasta con Bowie, ¿no? Y que bueno, tiene también toda esta música. En alguna parte del curso pusimos alguna cosa de él en el grupo, ¿no? Me gustaría leer unas partecitas y ahorita como empezar justamente la discusión, o sea, justamente la parte de Brian Eno, que les decía un poco que también los que quedan, el texto completo está en el grupo, pero está en inglés, ¿no? Los que lo quieran checar como, o seguir como leyéndolo. Me parece que además es un panorama
Pues general, justamente pues, lo que sería la música experimental, o sea, el inicio de la música experimental, como lo dice también Neyman en la presentación. Y sobre todo lo que me parece interesante es cómo empieza también a diferenciar entre la música de vanguardia y la música experimental, justamente los problemas que se derivan, ¿no? de la música experimental, ¿no? Obviamente que, pues, que tiene una fuerte carga o no, una fuerte influencia o una fuerte herencia justamente de algo que ya vimos con John Cage, ¿no? Dice en la página 12, ¿no? Que es Brian Eno, dice eso, ¿no? O sea, justamente esta diferenciación entre, ¿no? Dice, por un lado, la música entendida como experiencia sonora, ¿no? Y por otro lado, la música entendida como una cuestión, tenemos que decir más bien como conceptual, porque más que intelectual sería como una idea de como entender la música como una experiencia más bien conceptual, ¿no? Dice, y de un lado aplaudíamos la idea de una música entendida como una entidad extremadamente física, sensual, una música sin narrativa ni estructura literaria, libre de ser pura experiencia sonora. Del otro defendíamos una concepción de la música como una fuerte experiencia intelectual y espiritual, en un lugar donde poder desplegar posturas filosóficas e incluso procedimientos fascinantes y lúdicos, ¿no? Y estos elementos van a estar como a lo largo también de lo que va a ser, ¿no? Y evidentemente, estos dos extremos han estado siempre implícitos en la música, pero la música experimental verdaderamente se centró en ellos, a menudo excluyendo todo lo que estuviera entre los dos extremos, que en aquel momento era casi toda la música, ¿no? Y bueno, ya hace esta diferencia, ¿no? ¿Quiénes estarían del lado sensual? ¿Quiénes estarían del lado más como intelectual, ¿no? Y un poquito abajo dice, ¿no? Se aceptó que la música no era algo intrínseco a una determinada manera de disponer las cosas, a una determinada manera de disponer los sonidos, sino más bien un proceso de aprehensión que nosotros como oyentes podíamos dirigir. Esto movió el sitio de la música de fuera adentro. Si hay un mensaje de la música experimental que debe perdurar, es este: la música es algo que hace tu mente, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Ahora, un poco en el prefacio, luego solo digo como una especie como introducción, ¿no? Y que además es algo que hemos hablado, justamente como esta dimensión, quizás hemos hablado más de este carácter como experiencia sonora que se empieza a desplegar en todo el siglo XX, ¿no? Desde principios del siglo XX en adelante, o sea, esta preocupación más bien por lo sonoro, y que después obviamente se va a ir desplegando en el libro y en esta problematización que hace Neyman, ¿no? A partir de cómo se modifican, o quizás de las cosas que a mí me parecen más interesantes también, es cómo el concepto de música experimental, o la idea del surgimiento de la música experimental, pondría en cuestión, ¿no? Bueno, por un lado, abriría esta idea que también hemos trabajado, ¿no? De la música como proceso, pero no solo como proceso, sino también la idea de acontecimiento que hemos estado trabajando, y que eso tendrá que ver con entender la música justamente en esta complejidad, ¿no? Relacional entre el compositor, el intérprete y el auditorio, ¿no? Y cómo hay una justamente modificación del papel que estos tres actores juegan, ¿no? Bueno, han jugado a lo largo de la historia de la música, ¿no? Que quizás eso sería como una de las cosas que es como importante, saber pensar la música ya en esta, que es una herencia de Cage, obviamente, ¿no? Pensar la música ya siempre en estas tres dimensiones y en las diferentes combinaciones o relaciones que se puedan generar, ¿sí? Ok, ¿qué pensaron ustedes? ¿No? Emanuel. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Bueno, no quiero sonar como que no estoy de acuerdo, sino que me parece que ya de varias semanas hacia acá como que es un poco similar lo que leemos, o sea, en cuanto a la idea primordial de lo que significa a mí me suena muy oriental, sinceramente, como esta cosa que se quiere abrir a partir de la meditación, que es como estar siempre presente, o sea, en el momento presente. Y siento que lo que alude esta música, como que en todo momento estés atento a lo que ocurre. Es decir, porque no hay un patrón que te haga que esperes algo, sino que en todo momento está ejercitando a tu mente para que
ponga atención a lo que sucede, o sea, el acontecimiento, ¿no? Ujú. Pero es muy curioso lo que pasa con, por ejemplo, con el músico o con el espectador, porque todos tienen una experiencia distinta, no es lo mismo que vayas a escuchar un concierto a que lo estés tocando tú mismo, y todas estas cosas hacen que el evento sea totalmente único, ¿no? Por eso critican a esta parte de las grabaciones y todo eso, porque realmente es algo, pues, muy extraño, ¿no? En sus palabras, o sea, que no se puede como representar o siquiera aludir el acontecimiento que incluso pasó cuando fue la grabación misma, ¿no? O sea, tenemos un derivado muy extraño que se repite, ¿no? Y eso es lo que busca, siento que romper esto, ¿no? O sea, que nuestra mente siempre vaya como en esta faceta de estar siempre buscando algo nuevo, ¿no? Ujú. Y algo que se me hizo muy, eh, bueno, no sé si llamarlo nuevo, pero es esta libertad, ¿no? O sea, de lo que decía de que cuando escuchas un sonido, le pongas la atención suficiente y no dejes que tu mente lo quiera idealizar en algo. Es decir, que no lo intentes pensar o ajustar a las ideas que ya traías desde antes, sino que solamente dejes al sonido ser, ¿no? Esta libertad. Y se me hace, pues, una idea interesante, ¿no? Aunque, sinceramente, bueno, dentro de mi perspectiva auditiva, que no la considero muy amplia, y más para este tipo de piezas, pues me suenan no, no iguales, pero sí similares, ¿no? Dentro de la misma corriente, desde lo que vimos de John Cage hasta esto más nuevo que estamos escuchando, ¿no? Y bueno, ese Ujú. sería mi comentario, profesora, por Ok. el momento. Gracias, Emma. Gracias. Fernando y luego Sofía. Eh, pues yo creo que, bueno, son muchas cosas. De entrada, esto que mencionó hace rato de que la música es un proceso que pasa dentro de nuestra mente, creo que la idea que trata de hacer, bueno, lo que trata de hacer la música experimental es precisamente hacer que la música no pase por acá, ¿no? O sea, dejarla ser. O sea, precisamente como habíamos dicho en otras clases, que la música es anterior a nosotros, que ya está antes que nosotros y existe sin nosotros. Precisamente lo que hace la música experimental es en el acontecimiento dejar a esta música como dejarla en su estado más natural, ¿no? Sin que pase por tanto acá, ¿no? Tanta chompa. Y esto lo hace, por ejemplo, en lo que decía de que ahora ya hay una participación no nada más del compositor, sino que hay una participación del intérprete y hasta del público, ¿no? O sea, más bien el compositor como que da la idea, da como una serie de instrucciones, una serie de nociones, y el intérprete hace como, pues literalmente hace una interpretación, ¿no? Hace como que su propio juego, porque también habla un poquito también del juego ahí, hace su propio juego y de ahí pues lograr que esta música emane, ¿no? Ujú. Y pues nada más una experiencia, algo que me llegó cuando estaba, porque una parte John Cage dice que cuando escuchamos un sonido hay que como que disfrutarlo antes de que la mente lo haga como algo abstracto, ¿no? Que haga como una idea de ello y algo así, ¿no? Y esto hace unas semanas yo fui al dentista y ahí estaba el dentista con el como ultrasonido, como tornillito. Y ahí ya llevamos como media hora, ¿no? Así con... Y así llegó un momento donde dije, caray, ¿qué onda, no? Y como que lo empecé a pensar y fue cuando... Y con esa memoria como que lo relacioné a esa frase de Ketch, ¿no? O sea, llevamos todo un ratote ahí escuchando ese ruidito, ¿no? Hasta que llegó un momento donde mi cabeza dijo, ve, agarró y dijo como que piensa lo que está pasando, ¿no? Como que lo procesó, lo hizo lógico, ¿no? Pero llevamos así como un ratote escuchando esa cosa y pues, no sé, como que eso me llegó. Dije así como, Muy bien, gracias, Fernando. Muy bien.
Sofía. Sí, que me gustó con lo que empieza con esta cuestión de, pues, cuestionar lo de experimental en cuanto a que no es experimento, sino experiencia como tal, pues, suceso ahí. Y es como muy curiosa la parte en donde ya empieza a desmenuzar los procesos por los que pasa el intérprete o la colectividad y este entrelazamiento de experiencias. O sea, me gusta que luego, después de un rato, confluye lo que hace rato, bueno, apartados antes había separado, que era de esto de interpretar es una cosa, escuchar es otra, componer es otra, tal y tal y tal, pero en estos procesos sí llega un momento en el que pues, convergen y quien interpreta también conoce la pieza por primera vez. El autor planea hasta cierto punto, pero da, o sea, deja espacios azarosos y el intérprete también planea hasta cierto punto, hasta donde la composición se lo permita. Y está esta diferencia entre el conocimiento colectivo que se tiene en una obra, por ejemplo, para orquesta, o la planeación que necesita un pianista o un instrumento solista o algo así, que diga, bueno, conforme a esta premisa voy a dar tal propuesta de interpretación y cuánto tiempo dura esto, cuánto tengo que hacer, qué movimientos puedo, o sea, es como el ensamblaje de toda una performatividad con relación al concepto del autor. Y eso está muy padre porque entonces el escucha también hace esos procesos reflexivos y se vuelve un todo, o sea, todo mundo termina teniendo, aunque en experiencias distintas, el mismo grado de, pues como de sí mismo, o sea, de poner de sí mismo y de su intelecto y de su sensitividad dentro de la experiencia sonora y eso me gusta muchísimo, cómo lo aborda el texto. Sí, o sea, como que un poco el punto es ese, ¿no? Que hay una puesta en cuestión de estos tres elementos, ¿no? Que digamos que tienen que estar para que haya un evento o un acontecimiento musical, que es la composición, la interpretación y obviamente la audición, ¿no? O la escucha. Y un poco lo que va a hacer la música, que eso sería como, digamos, como una forma de entenderlo, es como justamente en la música experimental lo que hace es poner en cuestión esos tres elementos. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre que se van a estar replanteando, cada vez. O sea, que ahí ese es el punto, digamos, común. O sea, que no es que lo hagan de la misma manera, sino que más bien siempre está puesto en cuestión, ¿no? Ese papel que tradicionalmente tenía la composición, la interpretación y la audición, como si fuera una cosa, y que tiene que ver mucho con algo que va a decir más adelante, ¿no? O sea, como si fuera una cosa ya dada. O sea, no hay, o sea, ya esos elementos ya están dados, pareciera que lo único que hay es como una recepción, ¿no? Mecánica, habría que decirlo, ¿no? O pasiva, justamente. Y acá un poco es, no, o sea, como justamente todos son, o sea, porque digamos que la noción tradicional, ¿no? Pues digamos que el compositor es el que es como un agente activo, ¿no? Es el agente activo, el creador, y el intérprete y el auditorio, pues serían nada más como una especie como de operador, o sea, digamos, el intérprete sería como una especie de operador, nada más, ¿no? Y el auditorio sería como algo pasivo también, ¿no? Alguien que solo recibe, ¿no? Pero acá un poco es que todos están en un proceso activo y en un proceso, o sea, no solo en un proceso activo, sino que todo es parte, todos los tres elementos son parte constitutiva del proceso creador. O sea, por eso la idea de proceso no nada más es en términos de la composición, sino que el proceso terminaría en justamente en la audición, ¿no? Y bueno, que audición hay en los tres momentos, ¿no? También habrá que decirlo, pero digamos en esta audición ya con un público. Y aquí un poco lo que se está poniendo en cuestión también es esta idea de la música, de la identidad de la música, o sea, entenderla como que es algo que pasa de la partitura a la ejecución y a un receptor, como de una manera, como si hubiera una transparencia o como si hubiera una especie como nada más pues sí, o sea, como si esa cosa fuera idéntica a sí misma, ¿no? Y un poco lo que también supone mucho esta puesta en cuestión de estos elementos, replantear el juego, como decía Fernando, ¿no? Entre estos tres elementos que justamente suponen el acto de creación, ¿no? Sería justamente abrir a esta noción pues, de multiplicidad, o sea, y también por eso la noción de acontecimiento es como muy importante, ¿no? Pero cada acontecimiento es singular y es irrepetible. O sea, cuando partimos de esta noción como más convencional como de identidad, ¿no? De que la partitura está eso que vamos a escuchar,
¿no? Digamos que ahí estamos en una idea de pues, que es algo que se puede repetir, ¿no? Que es perfectible, pero acá más bien siempre es singular, ¿no? Y siempre por eso, siempre tiene este carácter de acontecimiento. No va a ser lo mismo, o sea, escuchar una obra, bueno, los ejemplos que pone son varios, ¿no? Pero obviamente a John Cage, escucharlo con un intérprete que con otro, porque está esta apertura a que se interprete de diferentes maneras, ¿no? O justamente lo que hace Carrie, o sea, todos los ejemplos que pone, ¿no? Pero ahí creo que hay un punto de reflexión. Paulo y luego Andrea. Sí, creo que el texto en general pone cosas muy, muy interesantes justo en el sentido de cómo revaloriza estos tres niveles entre el compositor, el intérprete y la labor particular del intérprete a la hora de la creación de la música. Me acuerdo que en algún punto del semestre pasado yo pregunté si la labor del intérprete era una pregunta ontológica por el origen. Y ahorita leyendo una parte de este texto que dice, creo que es la página, ¿qué? 24. La música es una forma de estar en el mundo. Se convierte en parte integral de la existencia. Está conectada con ella de forma inseparable. Casi al inicio de la 24. Y finalmente la manera en la que la música experimental da esta reagencia al intérprete de actuar en el acontecimiento que implica la obra, es dar justamente, darle su lugar en este hecho de que la música es una forma de estar completamente en el mundo. Y algo que me ha pasado mucho por la cabeza con estos últimos autores, con Ann Carroll y Ligeti y Chelsea y demás, es que no puedo dejar de hacer un símil entre la apología de Sócrates, de Platón, y esto. Porque para quien no la haya leído de manera muy, muy rápida, están juzgando a Sócrates porque se la pasa molestando a todo el mundo en Atenas y al final lo sentencian a muerte. Y el punto de la apología es que Sócrates dice, bueno, no me voy a retractar de vivir a través de la filosofía porque quiero defender la filosofía como una manera de vida, de ir cuestionando cada una de las cosas para ir rompiendo esos asentamientos, esas territorialidades, si quisiéramos hablar en términos de Deleuze. Y creo que finalmente la música de este periodo es eso, tiene la misma potencia que Platón le da a la filosofía a través de Sócrates en la apología, es de romper justamente esta manera de tener la escucha tan aprisionada. Sí. Y eso. Sí, y es pura desterritorialización, ¿Sí? como bien lo dices, o sea, sí, totalmente. Sí, gracias, Paulo. Muy bien. Andrea. Sí, hola. Bueno, yo quería comentar justamente sobre los intérpretes, porque hay una parte muy padre, muy interesante, que, bueno, muchas partes que hablan sobre ellos, pero a mí me dejó pensando, porque obviamente la música siempre es muy personal, ¿no? Subjetiva. Aunque tú interpretes algo que ya se escribió, sigue siendo pues justamente eso, ¿no? Una interpretación. Pero con la música experimental, tú, o bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Tú literalmente das lo que eres en ese momento. Si estás triste, pues entonces darás tristeza. Si estás enojado, pues entonces los demás sentirán tu ira. Entonces, yo creo que la música personal, bueno, eso es lo que pienso ahorita, no quiero hacer una declaración, pero lo que pienso ahorita es como, bueno, lo que me hizo pensar la lectura más bien es como, es la música más personal que hay para el intérprete. Porque, y también ahí hay como una cuestión o sea, que choca, porque hay una parte donde dice, ok, pero entonces llegó un momento en donde los compositores, al ver que algunos intérpretes no la interpretaban como ellos querían, se convirtieron en intérpretes. Y unos intérpretes que se convirtieron en compositores porque se empezaron a dar cuenta de lo mucho que esta música podía darles, ¿no? Y escribí aquí unas cosas que me parecieron muy interesantes, que dice justamente que
que los intérpretes de la música experimental dicen que en realidad es una creatividad permanente y una manera de percibir el mundo. No solo es música experimental que a veces nadie entiende, sino es ya una forma, ¿no? Una forma en que ellos pueden rebelarse en contra de todo lo que han estudiado, etc. Pero sí, entonces yo creo que ahorita, por la lectura, que la música más personal para el intérprete quizás sea la música experimental, porque involucra los sentimientos que tiene ese día, lo que le pasó ese día, hasta lo que comió ese día, ¿no? O sea, si hubiera comido otra cosa, quizás lo hubiera interpretado diferente. Pero bueno, ya. Ok. Ahorita digo, Nancy, perdóname que te brinqué. Pues yo quería comentar sobre esta parte de la interpretación. Hace poco leí un texto de Carmen Pardo que también habla sobre esto y de John Cage, y pues quería leerla, bueno, este fragmentito que me gustó mucho. Dice, el fondo del alma se alcanza cuando ésta se aquieta y se silencia, dando así la espalda a los intereses del ego, de lo personal. Se está en disposición de aceptar, como ese viajero que debe coger distintos trenes sin saber la hora en que partirá. Siempre alerta, siempre abierto a lo que acontezca. Es como la vida, un fluir en el que el intérprete se halla en una situación de desconocimiento, siempre abierto en actitud de aceptación. Y pues ya nada más quería compartir que me resonó mucho con el texto en, pues, de esta pues actitud que tenemos que tomar al momento de interpretar este tipo de música, ¿no? Sí. No, y que justo no tiene que ver, o sea, es chistoso porque se puede entender como lo decía Andrea, pero justamente no, justamente ahí no hay, o sea, no hay sentimientos, no hay yo, o sea, más bien es justamente, o sea, un poco lo que dijo Nancy, que es justamente lo que dice Carmen en la escucha oblicua, ¿no? Que además tiene que ver mucho con lo que viene más adelante de esta cosa de la omniatención, ¿no? Pero sí, más bien es entrar como en ese proceso, pero es más bien como una puesta en juego, más que una cuestión como de afirmación del yo, ¿no? Del intérprete, al contrario, o sea, es más bien entrar en un proceso de juego con lo que está ahí, ¿no? O sea, y que tiene que ver mucho, otra vez, con esto que decía de la diferencia entre entender la música en términos de identidad, como lo plantea, o sea, y la música en términos de identidad tiene que ver justamente con la notación musical. Con que eso se entiende como músico, en la notación tradicional, tú vas a interpretar eso de una manera, hay una manera de interpretarlo. Pero cuando rompes justamente con esta notación tradicional, entonces esa manera de interpretarlo está abierta. Pero no está abierta a una subjetividad, está abierta a la imaginación. ¿Sí? Que es diferente, o sea, y que además eso cada vez, aunque sea el mismo intérprete, cada vez va a ser diferente. ¿No? Pero tiene que ver más, o sea, por eso siempre digo que lo de la escucha está en todos los niveles, pero tiene que ver más con un ejercicio de escucha de qué es lo que está pidiendo la obra y qué es lo que tú puedes hacer, porque también hay una cosa que también es interesante que está en la lectura de pasada, que lo hemos hablado también, que todos los cuerpos pueden cosas distintas. También dependiendo qué es lo que pueda el intérprete, es cómo va a interpretar eso. ¿Cuáles son sus posibilidades, ¿no? Corporales? Porque aquí no son cuestiones técnicas, nada más. Son cuestiones también corporales, expresivas, performáticas, como por ahí dijo Sofía. ¿No? Y que tiene que ver también con buscar una sonoridad que también ya no está vinculada a la notación, sino que está vinculada a la sonoridad. Cuando dice también esto de los instrumentos, ¿no? Que dice que justamente ya no son instrumentos, sino que son fuentes de sonido, ¿no? Y de aquí pues ya es todas las técnicas extendidas, ¿no? O sea, pero ya es otra forma de comprender, que tiene que ver otra vez más con esta... también lo que hay que decir es que no siempre se logra, ¿no? O sea, como que no todo, o sea, no porque hagas esto, ¿no? O sea, quiere decir que va a haber un acontecimiento musical, o sea, que se va a lograr, que va a ser expresado. Puede ser fallido, pero eso no importa ya. También aquí, es que un poco también, como toda la forma en la que entendemos, creo de manera tradicional, ¿no? Lo que tendrá que pasar en el acontecimiento musical, pues aquí justamente es indeterminado.
¿no? O sea, tú podemos hacer todo esto y sin embargo, pues no darse, no suceder, ¿no? Creo que también por eso es interesante, porque la noción de juego es muy importante en este tipo de, bueno, la música experimental, ¿no? Francisco y luego Iván. Hola, ¿qué tal? Pues yo quería empezar con algo que dice el autor, que dice, lo que oímos en una cinta, en un disco, es la misma interpretación, pero separada de su contexto natural. Entonces yo creo que finalmente escuchar a un intérprete nunca va a ser, bueno, yo creo que nunca va a ser igual a escuchar una grabación, porque lo dice hasta el autor, que se separa de su contexto natural, se separa de la experiencia de escuchar al intérprete en la acústica del teatro, de su improvisación o interpretación. Justamente lo que hablaba a Andrea sobre que la música experimental es más personal, yo creo que justamente por eso, y lo dice el autor también, porque implica al intérprete, implica inteligencia, decía iniciativa, opiniones, prejuicios, experiencias, gustos, sensibilidad. Y, de lo que hablamos de identidad, justamente, creo que justamente una obra de música experimental es meramente única porque lo dice también el autor, dice la ejecución de una composición que no está determinada por su ejecución es única. Bueno, son palabras de Cage. Y eso me recuerda mucho también dar el ejemplo de esta obra que se llama Treatise de Cardew, que es literalmente un dibujo. Y entonces el intérprete tiene que interpretar ese dibujo en base a justamente lo que decía, a su experiencia y a su forma de interpretarlo. Entonces eso me parece interesante. Sí. O sea, un poco la diferencia que yo haría, que un poco, o sea, es que no es que sea más personal, porque ustedes dicen que es más personal, es como si fuera de alguien, o sea, como si tú te la, o sea, no, más bien es que está más involucrado en el proceso creativo, o sea, es más claro, o sea, algo que no está tan claro en la forma tradicional, creo, o sea, que el intérprete puede ser intérprete, puede ser ejecutante y da lo mismo, ¿no? Aquí sí está claro, o sea, que otra vez, que el intérprete sí es un co-creador. O sea, creo que lo que resalta más, o lo que quiere resaltar más la música experimental, es ese carácter de co-creación que hay en el intérprete, pero no es porque sea personal, porque personal es como si fueras el yo, ¿no? Y no, más bien es que aquí también lo que tendremos que pensar también, y que es una de las cosas que, por ejemplo, Cardew va a buscar, que bueno, que está obviamente en Cage también, es romper como esta jerarquía entre el compositor, el intérprete y el auditorio. Y entonces todos, un poco lo que estoy dando de que planteemos un poco, creo que es lo que está en la lectura y lo que plantea la música experimental, es que esta jerarquía se rompe, porque lo que importa es el acontecimiento sonoro, donde todos forman parte por igual. ¿Sí? Porque al final también el escucha tiene que, así como el intérprete, el escucha también tiene que entrar en esa situación de juego. O sea, digamos que el compositor lo único que hace es ser un propiciador, ¿no? De esto, pero no es que tenga, o sea, no tiene la última palabra. El intérprete tampoco, ¿no? Creo que ahí, o sea, sería como un matiz que me parece que es importante, como señalar. Y por eso es una música más libre, porque no tiene estas jerarquías, ¿no? Claro. Iván Flores y luego Iván Díaz. Hola, maestra, hola a todos. Pues ahorita que estoy escuchando a mis compañeros, no sé, como que siento que todos tienen un poquito de razón y todos tienen su punto de vista, ¿no? Bueno, creo que los que al principio Fermín y Tobias pues son compositores, ¿no? Ya hablaron de una manera, igual mi compañera, bueno, no me acuerdo cómo se llama, también habló de otra manera. Andrea, respecto a lo que hace el intérprete, ¿no? Y se me quedó mucho de que si comes algo, cosas así, ¿no? Bueno, yo capté eso, ¿no? Realmente yo creo que es difícil darle la esencia tal cual de una obra o esa interpretación tal cual, estilístico, porque realmente quién sabe cuál es el estilo puro, ¿no? Alguna vez yo lo comentaba mi maestro de análisis y que pues nos dicen en la escuela y por lo que sabemos, ¿no? Pero realmente es así como se tocaba, así tenía que sonar y me viene ahorita a la mente supuestamente mito de que Beethoven no existió, ¿no? Y que hemos vivido engañados.
que alguna vez lo dijo el maestro Luca Cantor en una conferencia. Entonces, yo creo que también es relativo, ¿no? Y ya hablando de música experimental, también se me vino a la mente Ligeti, ¿no? Porque así como dice el autor respecto a John Cage, ¿no? De que componer, escuchar e interpretar es distinto. Ligeti quería hacerlo de cierta manera, son las mismas bases, pero él quiere renovar, ¿no? Y también usted ya lo dijo, ¿no? Que realmente es seguir renovando y renovando y renovando, pero no a tal grado de que sea algo como que esté de moda o porque se necesite renovar, ¿no? Sino porque la música te lo pide, ¿no? Ya cuando estás componiendo. Creo que va por ahí eso, ¿no? Y me gustaría componer algo ahorita que usted estaba tratando de explicarnos de que no hay diferencia entre el autor y el intérprete, ¿no? Que se podría decir que todos estamos en el mismo plano y va de acuerdo a lo que dice John Cage, ¿no? Dice, cuando un compositor siente la responsabilidad de hacer más que de aceptar, elimina del área de lo posible todos los sucesos que no sugieren la moda de ese momento para ganar profundidad, porque se toma en serio, quiere que le consideren fantástico y por lo tanto disminuye su amor y aumenta su miedo y su preocupación por lo que pensará la gente, ¿no? Entonces eso como que empieza a sonar, ¿no? Y al final de cuentas te das cuenta que todo lo tienes que hacer por la música, ¿no? No realmente es como que lo busquen, no sé, renovar o cosas así, sino simplemente lo pide la música, ¿no? Igual una maestra me dijo, si tú tocas y lo que también dijo usted hace un rato, ¿no? Que cada individuo es distinto, ¿no? Y por la velocidad, porque le tienes que dar cierto empuje a la obra, etcétera, etcétera, etcétera. Y algún día una maestra me dijo, es que si tú tocas por impresionar o porque te lo pide la obra o por compromiso, jamás te va a salir. Si tú tocas porque quieres tocar y quieres embellecer a lo que haces, pero no en sentido ególatra, sino porque realmente quieres transmitir arte, la música va a llegar a ti, ¿no? Siento que va algo más así como la música experimental, porque, como usted bien dice, ¿no? Se trata de abrir casi tu tercer ojo y poner atención a todo, ¿no? También creo que lo decía Cage, no me acuerdo, que todo es música, ¿no? Y que no existe el silencio y etcétera, etcétera, etcétera. Espero haberme explicado. No, total. Total. Y justo también por eso esta cosa, pues estas cosas con el azar y demás, o sea, como liberar como justamente los procesos de esta determinación como racional, ¿no? O sea, que con eso tiene mucho que ver, o sea, con lo que estás diciendo. Voy a leer una cosita, ahorita les doy la palabra. Justamente lo de la anotación, porque creo que ahí está todo, ¿no? Dice, en lo que respecta a la anotación estoy en la 24, ¿no? Está hablando de 433, que es el ejemplo, ¿no? En lo que respecta a la anotación, por lo tanto, 433 es una de las primeras pruebas del cambio radical de los métodos y las funciones de la anotación que ha aportado la música experimental. Una partitura puede que ya no represente, y esto es muy importante, o sea, como justo, que es algo que ya habíamos comentado, que además es algo que está en todo el arte de las vanguardias, ¿no? Esta ruptura con la representación, que ya no represente sonidos mediante los símbolos especializados que llamamos notación musical. Sí, símbolos que lee el intérprete, el cual hace todo lo que puede para reproducir de la forma más fiel posible los sonidos que el compositor oyó inicialmente y luego almacenó. Y esto ya no pasa, porque justamente si rompes con la notación musical, entonces ya tampoco hay representación. En una ocasión, Edgar Varese llamó la atención sobre algunas desventajas de la mecánica de la notación tradicional. En la música, tocada por un ser humano, hay que imponer un pensamiento musical mediante la notación. Luego, normalmente mucho más tarde, el intérprete ha de prepararse de varias formas para producir lo que espera surgirá como ese sonido. Y aquí no sabemos a qué va a sonar. O sea, ni el intérprete lo sabe. O sea, no lo sabe el compositor, no lo sabe el intérprete. Ya lo vimos tú también, ¿eh? Pero nada más es para, ¿no? Para reforzar. Iván. El otro Iván, ¿verdad? El otro Iván Díaz. Sí, aquí estoy. Hola. Bueno, a mí lo que me llama la atención es sobre un término que hace mención a lectura, sobre todo hace referencia a él como lo desconocido, ¿no? Que en la música experimental encontramos justamente lo desconocido. Como ya han comentado, pienso que justamente ese grado de lo desconocido existe en todos, bueno, en todas las músicas en general, pero en mayor o menor grado se va presentando, ¿no? Como justamente toda esta sobreespecialización de cada rama, es decir, los compositores como compositores, los intérpretes como intérpretes, los escuchas como escuchas, ha separado como justamente a veces esta parte de lo desconocido, ¿no? Y actualmente que vamos como en reversa, es decir, ya se están integrando un poquito más, vamos encontrando diferentes expresiones, ¿no?
A mí lo que me llama la atención en particular es como un debate en general, ¿no? Sí, sobre todo en cuestión de los intérpretes. Si los intérpretes en sí tienen justamente libertad creativa en una partitura, ¿no? Justamente como que menciona sobre la notación en sí. Em, yo creo que actualmente ya hay muchas perspectivas, no creo que es un debate sobrepasado, de hecho. Pero sí sobre todo sobre este ideal de a veces de transmitir, sí aportar lo que ellos tienen, pero sobre todo respetar a veces mucho al compositor como tal. Creo que es un pensamiento más que nada de cómo viene históricamente la música, ¿no? Porque, bueno, particularmente, o al menos desde mi punto de vista, creo que ahora sí que si el compositor quisiera exactitud en cuanto a lo que él quiere hacer, creo que tan fácil se puede lograr como que simplemente el compositor componga a través de la producción, es decir, una música producida como tal. Y ahí puedes lograr básicamente lo que tú quieres, pero así como a precisión, es decir, como lo escuchas, ¿no? Obviamente, dependiendo de las delimitaciones tecnológicas y de tus capacidades, ¿no? Pero justamente ya puedes optar por esa vía, ¿no? Y creo que ya en sí la música en vivo, ya un poquito haciendo el guiño al experimental, ya debería de pensarse más como esta apertura, ¿no? E inclusive ya creo que justamente, bueno, a excepción de que conozcan al compositor y les diga su pensamiento y parezca y sea otra cosa, creo que ya en general la música interpretativa se puede tomar como una libertad, ¿no? Y si simplemente la música experimental, es como la libertad en su máximo esplendor, ¿no? Sobre todo por lo desconocido, por lo azaroso, por sobre todo que no sabemos qué va a suceder, ¿no? Simplemente estamos ahí expectantes del presente, ¿no? Como tal. Y bueno, ese sería como mi comentario para cerrar. Eh, pero también quisiera hacer como una pregunta, porque a mí en lo personal, digamos, estamos más conectados, digamos, en esa línea de los tres, con el compositor o con el intérprete, ¿no? Porque son a veces los más inmiscuidos dentro del ámbito musical. Pero a mí me parece el fenómeno sobre todo de la escucha, es decir, del público, que es muy diverso, ¿no? Inclusive, ahora sí que entre nosotros, entre músicos por formaciones, podemos de cierta manera intuir cómo vamos a interactuar, ¿no? Pero justamente ya tomar de parte al público como tal, se me hace que diversifica muchísimo el mundo y abre sobre todo la perspectiva, ¿no? Porque, pues sí, si bien sí es un ser humano, también el escucha como tal, creo que realmente lo hemos desconocido en cierto punto o hasta descuidado, ¿no? Porque muchas veces lo vemos, como menciona la lectura, ¿no? Como algo pasivo como tal, pero hasta eso, entre comillas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando escucha una música lo tornamos como pasivo, pero indiferentemente de ese, el escucha puede no estar escuchando, pensando en otra cosa, está activo en otro lado, o justamente toma la pieza como un reflejo de algo propio, ¿no? Que a veces la música no busca eso. Entonces creo que justamente lo experimental, al ya incluirlo directamente como copartícipe, inclusive, aunque no sean músicos, creo que le vuelve a revalorizar, ¿no? Que creo que es lo más importante y que en ciertas ramas, sobre todo por esta cuestión académica, se le ha alejado, ¿no? Y simplemente es como alguien que consume como tal. Sí, sí, como esta cosa del ser pasivo, ¿no? Que decíamos un poco, o sea, que hay una actividad. Pero además la escucha está en los tres, o sea, también un poco el punto es que la escucha está en los tres, o sea, está en el compositor, porque el compositor también, en esta idea de la indeterminación, él también está, o sea, como también no sabe qué va a escuchar, ¿no? O sea, esta indeterminación es para los tres, o sea, como que... Y eso tiene que ver con una cosa que es, o sea, creo que es una reacción, o sea, esta cuestión de lo indeterminado, o sea, es una reacción a la automatización de la escucha por dos vías. Una, por la vía justamente de la identidad, ¿no? Es decir, esta notación, representación como que leí ahorita, pero también justamente que eso se repite en la grabación. Entonces, o sea, yo creo que también mucho de este gesto de la música experimental tiene que ver, o sea, con romper con esas dos formas de automatización, o sea, ya esta escucha, digamos, producida a partir de la notación, ¿no? Que ya hay cierta expectativa, ¿no? De lo que vas a oír, ¿no? Pero también lo que se genera a partir justamente de la grabación, que es reforzar esa automatización. Entonces, hay una reacción, como
muy clara. Y obviamente pues tiene que ver estos procesos de inclusión de la escucha como una parte activa, pues tiene que ver con todo lo que va a pasar en las obras igual, o sea, el happening, ¿no? El performance, o sea, todo esto, donde la música pues se vuelve una cosa más, ¿no? O bueno, se empieza a pensar la música también en esos términos, o sea, también son estas, digamos, contaminaciones figurativas que hay de otras artes, ¿no? Hacia la música, o sea, como que, y que al final, bueno, también como músicos como Cardio, que también incluyen, ¿no? En sus obras, o sea, pues, gente que no son músicos. ¿No? O sea, como que hay una ampliación de, pues en este juego un poco lo que creo que pasa es que tenemos estos tres elementos, pero las combinaciones que hay entre estos tres elementos, compositor, intérprete, auditorio, son múltiples. O sea, es justamente pues experimentar ahí en la multiplicidad de las diferentes combinaciones con esos elementos, ¿no? Bueno, no sé. Gracias, Iván. Areli, Rosalba y luego Andrea. Yo quería hablar un poco sobre lo de la sistematización. Uno como intérprete está tan acostumbrado a obedecer una hoja que cuando te enfrentas a algo así, no sabes ni qué hacer. O sea, a mí ya me ha tocado alguna vez y primero es así como, ¿por qué acepté hacer esto, no? O sea, como que te sientes perdido completamente, pero poco a poco como que te vas liberando de todo pues lo que has aprendido en 5 o 7 años a obedecer una hoja y hacerla tal cual está escrito ahí. Pero algo que se me hizo súper interesante de la lectura es que al final dice que el compositor le da una libertad al intérprete que puede llevarlo más lejos de lo que el intérprete mismo había pensado. O sea, una vez que te liberas de eso, puedes crear un ritornelo constante. Incluso cuando estás estudiando, creas otra cosa y aunque la estudies, no sabes realmente qué va a pasar ahí, o sea, si se crea un evento sonoro o no. Y entonces después me encanta que sigue con otra idea que habla que es responsabilidad del compositor, no, es responsabilidad del intérprete mostrarle al compositor las implicaciones y consecuencias de lo que escribió. O sea, eso a mí me encantó. O sea, no nada más es esto que escribí, o sea, va más allá. ¿Sí? Claro, la potencia de la misma música, o sea, como que, o sea, es bien interesante, porque es un cambio completamente de mentalidad, o sea, pensar que ya todo está en la partitura, hay una serie de posibilidades sonoras que no, o sea, que están aquí y que, pues, que no necesariamente el compositor pensó. O sea, actualizar esas virtualidades que están en la partitura. O sea, eso es súper importante. Pero pues eso es todo un cambio de la concepción otra vez del papel de los tres, ¿no? Bueno, los cuatro. Gracias, Arely. Rosalba. Sí, no sé a cuál se refiere de los cuatro, pero ya hablamos del compositor, del intérprete y del oyente, ¿no? Tal vez el 4 yo lo podría poner también en lo que nos dice el texto del instrumento, ¿no? Que no lo ve como, pues como hace esta diferencia entre tocar el piano, ¿no? Ponerlo como tocar y como fuente de sonido. Entonces, en ese aspecto, pues esa alteración del timbre y es lo que pues han hecho estos compositores experimentales también. Entender las funciones de un mecanismo básico, pero ir más allá, como lo están ahorita diciendo, en el sentido del intérprete. Tal vez por eso, esta lectura nos hace hincapié y nos está enfatizando muchas veces que esta música es más de percepción, que tal vez es un acontecimiento que no, volvemos a lo mismo, no sabemos qué va a pasar. Y como tal, por eso nos pone estos procesos, ¿no? Que es la finalidad de esos procesos que nos marca la lectura, que es la de al azar, los personales, los contextuales y de repetición. Su finalidad es poner estos actos cuyos resultados no sabemos qué va a pasar. Pero también le influye una gran responsabilidad, como ya le dije, ya lo expusieron mis compañeros, al oyente. Y una parte muy importante que me pareció aquí como que resaltarla es ser creativo y productivo. Como decimos muchas veces, ya estamos tan encajonados a ir a escuchar y nada más desde el punto de vista sensorial, ¿no? Retomar esto de la música que escuchamos. Pero ir más allá, como lo expone el texto,
estar más estar más abierto a los sonidos que nos ponen. Y también otra parte una frase que me gustó que pusieron es que la música es un resultado que existe solamente en los sonidos que oímos, ¿no? Volvemos a esto, a estar abiertos, a estar perceptivos en este tipo de música experimental. Y bueno, sería mi comentario por ahora. Gracias, Rosalba. Está Andrea y luego ahora. Sí. Pero entonces ya me quedé pensando entonces que en realidad entonces lo que el intérprete busca cuando tiene una partitura gráfica o dibujo o lo que sea, en realidad no es que el otro escuche lo que él está sintiendo en ese momento, sino poder, o sea, como resolver lo que él tiene enfrente, ¿no? O sea, como dar a entender al otro lo que está diciendo la música que está escrita, ya sea en partitura, gráfica, dibujo, etcétera, ¿no? O sea, en realidad no es que el otro se dé cuenta qué es lo que está sintiendo, sino lo que él está viendo en lo que está escrito, ¿no? ¿Así? ¿Algo así? Más o menos, o sea, digamos que la diferencia es que en la notación clásica, que ese es todo el punto, por eso digo que ahí hay una escucha también. Tu escucha ya está anticipada. Si ves un sí, ya sabes a qué va a sonar. Pero si ves ¿no? Si ves una grafía, estás creando el sonido cuando lo tocas. No tienes idea de qué va a sonar. O sea, un poco el punto es ese, ¿no? Por eso es interesante, o sea, por eso son dos procesos distintos de interpretación, un poco lo que decía Areli, ¿no? O sea, tú ves una partitura, tú como músico, ¿no? Pues tú como compositora, ¿no? Tú sabes más o menos a lo que escribiste, sabes más o menos a qué va a sonar. O sea, digamos que realmente, o sea, no, exactamente no, ¿no? Exactamente igual no lo sabes, pero sí sabes más o menos, hay una anticipación. Y acá no, porque se está creando en el momento. Pero otra vez, el detonador de eso, o sea, no es de que el intérprete lo invente, o sea, más bien es como una virtualidad de eso. Esa grafía virtualmente puede ser esta cosa o puede sonar a esto o aquello, ¿sí? Pero ahí otra vez, ahí ya es múltiple, ahí ya no es idéntico, ya no hay una identidad. ¿A qué me refiero con identidad otra vez? Que el sí o el sol ya sabes más o menos a qué suena. Pero esto no, acá es múltiple. Puede sonar de muchas maneras. Puede incluso no sonar y nada más ser un gesto, como el ejemplo que pone justamente 433. Nada más marcar el gesto, ¿no? Y no sonar. ¿Sí? Pero ahí no lo puedes anticipar. Ni el compositor, ni el intérprete. Ni el escucha. Ni el auditorio, obviamente. Pues por eso 433 es un muy buen ejemplo de eso. Pero eso pasa mucho en mucha de la música contemporánea. Que otra vez, y que da lugar también, por ejemplo, a las técnicas extendidas. ¿No? Pero por eso aquí cuando decimos, el intérprete siempre es un co-creador, sí, pero aquí es de manera radical. Justo por eso dice que... Ya no hay jerarquía, ¿no? ¿Areli? Ajá. Sí, perdón, digo que justo por eso decía que el intérprete puede llevarlo más lejos de lo que el compositor había pensado, porque no sabe. Claro, porque no lo puedes, pues, o sea, ¿por qué eso? Porque no está anticipado lo que vas a oír. Pero en realidad, o sea, al final no, como decía hace rato, al final no es para tener la vista en el intérprete, ¿no? Sino más bien para tener el oído en la música, ¿no? Claro, claro, porque un poco es lo que decía, porque ahí, o sea, por eso decía que es muy interesante, porque al tú interpretar esa grafía, ¿no? Ese diagrama, como le queramos llamar, ¿no? Estás creando el sonido, o sea, estás actualizando una virtualidad. Pero ahí el sonido, por eso es como un sonido casi, es como puro, digamos, porque no es que ¿no? Porque se está creando para se está creando para el compositor, se está creando para el intérprete y se está creando para el auditorio. Sí, o sea, más que ellos,
decir lo que están sintiendo, están tocando lo que está, o sea, lo que está escrito. O sea, y de ahí ya, por eso usted dice que es como un juego, ¿no? O sea, porque no sabes, ni siquiera estás pensando en lo que estás sintiendo, simplemente estás viendo, ¿no? Y estás creando, o sea, estás inventando, imaginando. Pues es como seguir el flujo que está ahí, ¿no? O sea, un poco también, o sea, pero aquí la interpretación es interesante porque pues, no es una interpretación en términos tradicionales, es más bien entrar en este juego de creación, o sea, alguien te pone algo, o sea, tú sigues el movimiento. ¿Cómo lo sigues? ¿No? Y entonces ahí, pues, pero no es una cosa, o sea, como planificada, eso es un poco lo que quiero decir. Que no es una cosa planificada, por eso no es por eso no hay yo ahí, porque no es una cosa que planifiques o que anticipes o que ya sepas hacia dónde. No, o sea, como justo mucho de esto es que sí hay una cosa ahí de performance muy, muy claro, ¿no? Y también por eso puede funcionar o no, porque también es, ¿no? O sea, pues porque si son varios músicos, pues no necesariamente funciona. O bueno, que sea un solo intérprete, no necesariamente funciona, ¿no? ¿Sí? Bueno, está interesante, creo, ¿no? Está Aura. Sí, bueno, primero que nada, creo que no tiene, bueno, sí tiene que ver, pero tal vez no tanto. Personalmente me gusta mucho la música de Nyman, de Michael Nyman. Es curioso porque no me parece que sea música experimental, al menos la que tiene en Spotify o algo así, pero o sea, de cualquier forma, pues es muy valioso este texto, ¿no? Bueno, en primer lugar me gustaría rescatar, bueno, creo que ya se habló como de la mayor parte del texto, pero esta idea de que la música experimental no es una categoría estética, o sea, evidentemente sí lo es, pero no solo es estética, sino también ética, ¿no? Que es con lo que va a terminar el texto hablando sobre, pues, o sea, las consecuencias de la música, ¿no? Y lo que me parece como muy rescatable es que tal vez yo tuve tal vez el prejuicio de pensar que la música experimental pues no eran, o sea, era algo muy, tal vez en esta cuestión de Milán Kundera, de la levedad y el peso, pues era una levedad bastante simplona, ¿no? Hasta cierto punto, creo que ese era mi prejuicio y al contrario, o sea, ahorita para mí precisamente de otra forma equipara el peso, porque es tomar el azar y vivirlo, ¿no? O sea, realmente es una postura como ellos, o Nyman diría, pues, o creo que es Boulez es el que dice, más bien es una condición ética, ¿no? No solo estética. Y por otro lado, también ya lo mencionaron bastante, pero a mí como ahora decimos, me explotó la cabeza en el sentido de que, sí, la partitura, todos concebimos una partitura con el pentagrama y con una notación musical, y que eso es una partitura, pero en realidad eso solo son símbolos, tal vez como las letras del abecedario, y abecedarios pues hay un montón, no solo el que nosotros usamos, ¿no? Y en ese mismo sentido creo que lo habíamos comentado en la clase pasada, ¿qué hubiera pasado? Digo, esto ya es así como muy como utópico o hipotético, ¿no? Decir, ¿qué hubiera pasado si nuestros símbolos fuesen otros? Pero la verdad es que a partir del siglo XX nuestros símbolos ya están siendo otros, ¿no? Y no sé, estaba pensando, por ejemplo, en esta teoría, o sí, tal vez teoría del estructuralismo, cuando dicen el lenguaje nos da nuestra estructura de pensamiento, claro. y de la misma forma los símbolos que utilizamos nos dan la estructura de nuestra música. Entonces, creo que algo que me parece como increíble es que las personas se están poniendo a pensar, personas decir compositores, ¿no? De esta talla, pero ellos se están poniendo a pensar cómo reestructurar el pensamiento musical, y creo que eso es tan valioso, o bueno, no sé, para mí es como, wow, increíble, ¿no? Y conlleva, yo creo, una responsabilidad. Digo, tal vez esto ya va a parecer terapia, ¿no? Pero estoy en el mundo, ¿y qué voy a hacer con eso? ¿Voy a replicar? ¿Voy a estar ahí? ¿O voy a tratar? Porque digo, no sé si uno es capaz, pero yo voy a tratar de ampliar mi estructura, mi esquema, ¿no? Tanto musical como de pensamiento y bueno, etcétera, ¿no? Ay, después, bueno, obviamente esta cuestión, digo, no sé, yo estoy en interpretación y evidentemente sí, cuando leo todo lo que refiere como al intérprete dentro de la música experimental, pues me parece muy liberador en mucho sentido,
porque a veces me he preguntado, bueno, ¿cuál es la diferencia del paradigma del intérprete académico a o con un reproductor de DVD o el YouTube? O sea, ¿cuál es la diferencia? Yo tengo que aspirar, digo, yo sé que esto es muy reduccionista, ¿no? Y tal vez mi maestro me diría, no, ¿cómo estás diciendo eso? Pero yo tengo que aspirar a una forma de tocar el cello y a sonar de tal forma y a tocar el concierto de Dvorak y así, ¿no? Y ya. Pero vamos, o sea, yo me pregunto realmente, bueno, ¿cuál es la diferencia? O incluso decir, nos quejamos de algo, bueno, me quejo yo de que el público no esté interesado, etcétera. Bueno, ok, ¿cuál es la diferencia? O esa es una pregunta mía. ¿Cuál es la diferencia de que el público ponga YouTube a que yo esté? Digo, yo sí sé cuál, pero vamos, o sea, si no tengo el virtuosismo, tal vez diría, no, pues mejor que se esperen y que venga Pablo Fernández o chelistas increíbles y que los escuche. O sea, podría ser como demasiado fuerte, ¿no? Pero creo que esta postura del intérprete como co-creador es muy liberadora. De alguna forma es muy liberadora. Digo, obviamente hay que aspirar como a tocar bien el instrumento, pero también incluso el instrumento se reinventa, porque ya no, o sea, es lo que decía el texto, ya no solo es el teclado y ya, sino incluso puede ser el espacio del piano, de toda la cola del piano, o cualquier parte, la metálica, la de madera, y así cualquier instrumento, ¿no? Creo que es como explorar las capacidades, tanto humanas, intelectuales, como de materiales del instrumento, ¿no? No sé, creo que ya me estoy como yendo demasiado allá, pero sí, no sé, también por ejemplo el darse cuenta de que el tiempo simplemente es una medida humana y que es distinta, y en el texto hacen la distinción entre el tiempo experimentado y el tiempo medido, y son totalmente distintos, ¿no? Entonces, o pueden ser totalmente distintos. Y sí, o sea, y esta cuestión bueno, yo lo puse así, pero no lo dice así, pero el homo ludens, ¿no? La capacidad del hombre para jugar, y es precisamente toda, por ejemplo, en la psicología, el juego, sobre todo en el niño, es súper importante, porque a partir de ahí va a sacar como cuestiones que no están meramente en lo racional, y al mismo tiempo en el mismo texto dice que sí es una cuestión muy racional. Al estar improvisando o al estar creando o al estar trabajando con el azar, ¿no? Y eso me pareció muy... Y subrayé los sonidos vivir los sonidos fisiológicamente hablando, la creación a partir del cuerpo, ¿no? Y no tal vez de borro porque tal vez esta nota ya no me gustó, o etcétera, ¿no? Y ya, creo que es esto. Muy bien, gracias, Aura. Ahorita digo algo, déjame le doy la palabra a los demás. Katia. Ah, no, perdón, Sandy y luego Katia. Hola, maestra, buenas noches. Hola. ¿Sí me escucha? Sí. Ah, es que estoy usando por fin audífonos. Perdón. Bueno, el sonido está presente en la naturaleza desde la creación, ¿no? Desde la creación misma del universo. Y creo que la aleatoriedad de la que habla también el texto es parte, existe también en ese universo en la conjugación de esos sonidos. Se crean armonías aleatorias desde el principio de los tiempos, ¿no? Y sin embargo, el hombre en su afán de controlar todo, como que ha automatizado todo, ha reglamentado todo, y él mismo se ha creado ese estado y al mismo tiempo esa búsqueda de la libertad, ¿no? A lo largo de los siglos y de la historia. Cuando, por ejemplo, antiguamente, ¿no? Se descubren la serie de armónicos, el hombre se sintió libre de alguna manera. O cuando descubrió la manera de escribir la música, o bueno, ¿no? Desde a partir de los cantos gregorianos, y descubren cómo se puede escribir la música, cómo se puede escribir el ritmo. De alguna manera, el hombre se sintió libre cuando se crearon las formas musicales, etcétera. Pero yo siento que en el fondo era una libertad no tan completa, ¿no? Por ejemplo, yo que hago música antigua, pues todas las partituras
del Renacimiento y del Barroco, pues generalmente son partituras que no están completas. Uno tiene que saber cómo se interpretaba y haces tu propia versión, ¿no? De alguna manera tú dices, pues tengo libertad de hacerlo, pero al final no es una libertad completa. Entonces, por lo que leí en el texto, maestra, creo que esa búsqueda de la libertad que da la música experimental, o sea, como que siento que en la música experimental se encuentra esa libertad, esas imágenes aleatorias del artista, ¿no? De la que habla en la parte, creo que se llama George Brecht, que acuñó ese término de imágenes aleatorias del artista, que son iguales a las imágenes aleatorias del universo o de la naturaleza, ¿no? Esa espontaneidad, como dice ahí que, pues en realidad donde están puestas las piedras o donde caen las ramas al caer los árboles, todo es aleatorio, ¿no? Y entonces al final es como si se volviera al inicio, es como volver al centro de todo, ¿no? De buscar esa libertad, más allá del ordinario. Como volver al punto mismo de la creación. Y esa libertad, como han comentado en clase, al igual que en la naturaleza, que todo parte de un centro y se va extendiendo hacia sitios insospechados, pues igual aquí, ¿no? Parte del creador, hacia el intérprete y hacia el escucha, ¿no? Y al final siento que esta música, por más extraña que pueda parecerme, es tan cercano a la naturaleza y a la creación que permite ver lo que no se puede ver y eleva quizá a otras esferas de conciencia que pues uno en un estado, digamos, natural o como hemos vivido siempre, ¿no? Con la música ya escrita y todo, a lo mejor no hemos alcanzado a percibir. Y siento que esta música, no solo la de Nan Carroll o la de Ligeti o sea, todos esos autores siento que buscaban eso, era buscar justamente la aleatoriedad, pero era como volver al inicio, ¿no? Y finalmente, pues cuando había libertad, realmente había libertad. He dicho. Katia. Bueno, yo me quedé pensando un montón después de la participación de Aura, me encantó y como que me dejó así pensando mucho porque justamente yo había levantado la mano hace un rato cuando fue la participación de Francisco, que justamente había comentado esto de cómo nunca es igual escuchar la grabación que escuchar al intérprete en vivo porque sacas a la música de su contexto. Y también me quedé reflexionando igual en la participación de Andrea, de hecho en las dos, en la primera que hizo y ahorita también en la segunda, me quedé reflexionando sobre el trabajo del intérprete en esta música con notaciones experimentales y yo lo ligo mucho hacia la sensibilidad, como que es lo central en el intérprete, en estos contextos, más que expresar algo suyo o subjetivo, como ya hemos venido diciendo. Y yo lo pienso que es como volver al intérprete una especie de extensión de esta antenita receptora que es el compositor con su idea original en abstracto y es llevar esta idea musical al acontecimiento del momento por medio de la sensibilidad hacia, pues, hacia tantas cosas, desde la atmósfera del lugar, la acústica, los instrumentos, la audiencia y a este diálogo entre lo que expresó el compositor y lo que ese momento preciso pide de la música. Y es esta sensibilidad que las nuevas notaciones musicales demandan del intérprete, lo que saca a la música de su estado de representación estática y lo vuelve un acontecimiento. Y bueno, ya ahorita me quedé pensando un poco más y no sé si esto ya no va a hacer nada de sentido, pero relacionándolo a esta idea de la grabación y cómo es sacar a la música de su contexto, me quedé pensando si la notación tradicional, las partituras, es un poco lo mismo, o sea, es sacar en sí misma a la música de su contexto, porque pues todo es diferente que como lo pensó el compositor. Número uno, no se puede reducir todo lo que es la música en las notas que están en la partitura y también es diferente todo, o sea, si ahorita, por ejemplo, yo me quedo pensando, estoy tocando mi sonata de Beethoven, ¿no? Sin embargo, el instrumento en el que Beethoven pensó esa música es tan diferente al que tengo yo ahorita.
las acústicas de los lugares, simplemente el tipo de sonidos a los cuales ellos estaban acostumbrados en su vida cotidiana es drásticamente diferente a los sonidos a los que nosotros estamos acostumbrados. Por lo tanto, invariablemente la música que Beethoven pretendía en su tiempo a lo que nosotros escuchamos ahorita cuando escuchamos Beethoven es diferente, no puede ser la misma. Entonces, bueno, no sé, me quedé pensando mucho en todo esto. Sí. Tienes razón, o sea, como que justo, o sea, es un poco algo que ya habíamos hablado también, o sea, que yo no sé por qué de repente, o sea, como esto se olvida, o sea, un poco yo lo que creo es cuando tienen que esto que acabas de decir se olvida. Que en toda interpretación, o sea, como justamente toda interpretación, o sea, no solo es un trabajo de investigación, sino también es un trabajo de imaginación, ¿no? Pero yo creo que esto se olvida a lo largo de la historia, o sea, y se olvida, pues digo, pues para ser claros, cuando se vuelve la música una cuestión académica, ¿no? Cerrada, ¿no? En donde justamente pareciera que un poco es lo que decía Aura, creo. También por eso la noción de representación está ahí muy colada, ¿no? Que pues la ejecución es una forma de reproducción fiel de algo que está escrito ahí. Entonces, por eso yo siempre hago la diferencia entre ejecución, que sí estaría muy, que ahí sí, pues, o sea, la pregunta es muy perfecta. ¿Cuál es la diferencia entre el que solo ejecuta, que es decir, que está reproduciendo, y un reproductor tecnológico? Pues realmente no habrá ninguna, porque, o sea, donde hay una diferencia es cuando hay interpretación. Ahora, ¿no? Que justamente sí es este ejercicio de la imaginación que actualiza ciertas virtualidades que están ahí pues, en la partitura o en el diagrama, ¿no? Yo creo que este es un problema que justo la música contemporánea pone, o sea, como que vuelve a ser vigente. O sea, no solo vuelve a ser vigente, sino que le da un centro, que es justamente, otra vez, pues sí, que la interpretación es un acto de imaginación. Y en ese sentido, la música no termina con la composición. O sea, la música empieza con la composición. Pero ahí, o sea, pero ahí no está la, o sea, otra vez, por eso siempre les digo eso, que la partitura es la ausencia de la música. Porque se necesita justamente este acto de imaginación que actualice una virtualidad que está ahí. Pero esa virtualidad, o sea, es múltiple, no es idéntica. Pero otra vez, y esto, pero un poco lo que pienso es eso, que esto quizás es mucho más claro en la música contemporánea, porque hay un momento en la música en que esto se olvida. Y pareciera que pues hay una transparencia de lo que está en el papel a cómo se tiene que tocar, y que por eso solo hay una sola manera de tocarlo. Pero entonces, pues sí, no hay una diferencia entre el ejecutante y la grabación, ¿no? Pero bueno, ¿no? Nancy y Tobías. Hace un momento que hablaban sobre, bueno, que no es algo anticipado ni planeado lo que el compositor hace. También hay una parte del texto que dice que pues no se debe de entender como despreocupación por el resultado, y me parece pues algo como bien complejo, como este punto medio en el que el compositor pues no puede vislumbrar como tal cómo va a sonar la obra, pero sí debe de tener como cierto como control de las posibilidades para que, y bueno, ser muy claro en como las indicaciones al intérprete para que sí sea lo que, digamos, lo que él quiere, ¿no? Ya. Ok. ¿Tobías? Yo creí que había puesto mi manita antes, pero no, entonces me tocó hasta ahorita, perdón, espero que no interrumpir con el flow de la conversación, pero pues lo único que quería era pues dar mi breve opinión del texto, que era pues que, o sea, todos los textos, los últimos que hemos estado leyendo y pues un poco nos hacen, pienso yo, entender dónde estamos ahorita, ¿no? O sea, finalmente este texto en particular, la coyuntura que representa y yo creo que este texto ha de ser de que de los 80s, más o menos. 70, es de los 80. Pues ahí está. Sí, pero después, o sea, como que lo hizo primero en los 70, pero después esto es como una revisión. O sea, es como justo después de como la onda de la revolución, digamos, como cultural bueno, no, sí, en Estados Unidos, toda esa onda. Es que o sea, hoy en día como que parece obvio, pero en esa época se realmente está planteando
¿cómo decirlo? Una ampliación de los parámetros que conocemos como música, ¿no? Y algo que es interesante de Nancarrow, de muchos compositores, yo decía de Cowell la vez pasada, es que están como desmenuzando las propiedades de la música. Si antes era como la melodía, armonía, no sé, ritmo, todo esto es, de cierta manera, este es un manifiesto de la digo, no, espero no sonar muy político, pero de como la democratización de la música, ¿no? De una independencia que hoy en día, pues, digamos, yo creo que todavía hay una lucha por ello, pero sí es bien, o sea, yo creo que sí es bien importante leer este tipo de textos como para entender que, pues, o sea, cómo es que llegamos a este punto, ¿no? No sé, es un buen texto para empezar a descifrar, ¿no? Como las posibilidades que tenemos hoy en día de hacer música, ¿no? Bueno. Sí, no, y la complejidad, ¿no? O sea, como que también ya no es tan sencillo. Pero además, o sea, hay una cosa aquí que también que es importante, o sea, yo que, o sea, un poco lo decía también al principio, que sí es un texto importante porque nos plantea, porque además lo escribe cuando, ahora sí que estaba en el ajo él, ¿no? O sea, como que justo cuando todavía no se hablaba de música experimental, o sea, como que él justamente él es el que empieza a hacer este panorama, que más bien es como una especie de cartografía también de, pues, de ese momento, ¿no? O sea, porque él está metido ahí, o sea, o sea, como que no lo hace, también es por eso es interesante, yo creo, porque lo hace metido ahí en el momento, o sea, no, todavía no hay esta distancia que nosotros ya tenemos, ¿no? Pero que sin embargo, o sea, aunque ya este texto, digamos que pues ya tiene bastantes años, yo creo que sin embargo sigue siendo como muy actual, porque todavía hay mucha reticencia en ciertos círculos a entender, o sea, cuál es la importancia de la música experimental, ¿no? O sea, qué es lo que está aportando, qué es lo que está problematizando, o sea, como justo esta cosa que como si fuera cualquier cosa, ¿no? Lo otro es que a mí me parece que es una música, que siempre lo digo más, la música contemporánea en general, o sea, es una música que justamente porque tiene este elemento sonoro primordial y porque justamente apela a esta multiplicidad y a esta singularidad acontecimental, ¿no? Es una música que nos va a regresar a las salas de conciertos. Frente a toda la música grabada, un poco lo que decía Aura. O sea, como que de repente la gente dice, ay, no, pues ya para qué aquí tengo mi grabación de una versión de, no sé, ¿no? ¿Para qué voy al concierto? Pero de repente esta música nos obliga otra vez a ir a los conciertos. Porque el concierto, pues, es una experiencia, pues, única, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas, en términos generales, que aporta es eso. Otra, pues, esto que decía de que se rompe esta jerarquía, ¿no? Entre, pues, el compositor, el intérprete y justamente el auditorio, que se vuelve parte, ¿no? Como fundamental de eso. Y además lo otro es que justamente al romper con esta forma tradicional, también como, pues, digamos, culta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o sea, hay una democratización también en ese sentido, que también es un poco lo que quería Carly, ¿no? Hay una democratización en términos de que yo no necesariamente tengo que ser músico para disfrutar o entender o participar de un acontecimiento de música experimental, ¿no? Hay esta frase, perdón, de Cornelius Cardew, aquí en el primero inicio, que se me hace bien chido, como que yo creo que expresa en gran parte o en gran medida lo que está pasando por el sentir de esa época, ¿no? Que pues es un compositor que oye sonidos e intentará encontrar una notación para los sonidos. Uno que tenga ideas encontrará una notación para que exprese sus ideas, ¿no? O sea, digamos, así ya entendí en qué pensaron, ¿no? Los compositores. ¿Qué están pensando, ¿no? A partir de ahí. Pero que además esto todo está por crear, o sea, es que también, o sea, esta cuestión de pensar los elementos, o sea, no solo los elementos así, melodía, armonía, sino justamente también decir, bueno, ¿por qué no podemos escribir de otra manera? O sea, hay una demolición, o sea, que justo en esta época es donde está más claro, que hay una demolición hasta de eso, ¿no? O sea, como también hay que inventar la forma de escritura, porque un poco, como decía Aura también, o sea, porque la forma de escritura también, como toda forma de escritura, ¿no? Genera una forma de pensamiento. Entonces, si queremos tener otro pensamiento musical, tenemos que empezar también a inventar otra forma completamente distinta del lenguaje, ¿no?
Pero esto está también en todas las vanguardias, o sea, esto es interesante porque es algo que está, por ejemplo, en el letrismo, que es una vanguardia desconocida, ¿no? Y también por eso hay muchas cosas que están muy cerca, ¿no? Fluxus, ¿no? Obviamente lo Dada, ¿no? Que están como muy cerca de estas prácticas, ¿no? Pero, y en la música, digamos, un poco siempre llega un poquito tarde, ¿no? Pero, o sea, un poco lo que están pensando también es eso, ¿no? Y que no quiere decir, otra vez, no quiere decir que ustedes no estudien música, que no estudien la notación tradicional, quiere decir más bien hacerse ciertas preguntas. Eso es un poco el punto, hacerle ciertas preguntas sobre ciertas cosas, por eso esta clase de filosofía, ¿no? Sobre ciertas cosas que ya damos por hechas. El papel del compositor, el papel del intérprete, el papel del auditorio, la notación, o sea, como, ¿no? Lo que tiene que ser la armonía, la melodía, o sea, todo eso, el tiempo, o sea, todo eso ya lo damos por hecho. O sea, de repente es podernos, o sea, en esta lógica también de la desterritorialización que veíamos con Deleuze y Guattari, es un poco eso, o sea, ver hacia dónde también, ¿no? Y, o sea, llevar justamente estas otras formas de la música. Voy a leer esto de la identidad. Sí, lo único que quería agregar es que, claro, o sea, también a veces es difícil pensarlo, pero pues digamos, este rol que nosotros conocemos como el intérprete, o incluso el del compositor, o incluso el de la notación, pues ya, o sea, la computadora, o sea, todo lo que está pasando en ese terreno, pues va para allá. Claro, no quiere decir que va a desaparecer el chelista o la chelista o el escritor, pero pues, digamos, ya a ese punto ha llegado, ¿no? Y bueno, eso. No, y es que hay que entenderlo, más que en términos otra vez, porque creo que mucho esta generación lo que hizo fue romper las jerarquías. Y eso es bien importante, porque no es, o sea, eso ¿qué quiere decir? O sea, que tenemos más elementos para la creación, y no se trata de sustituir o de romper, no, sino justamente cómo se amplía, o sea, no solo esto que decíamos, ampliar la percepción, que era lo que tenía que hacer el arte, sino también ampliar los recursos a través de los cuales se puede crear, ¿no? O sea, no verlo como una oposición o como una negación de lo otro, sino más bien como que tienes muchas más posibilidades, ¿no? Creativas, ¿no? Sí, posibilidades, sí. Sí, hay más posibilidades, ¿no? Que están ahí, o sea, como, porque esta cosa también de poner, ya eso no es, esto no, o sea, no, o sea, más bien es cómo se va, y que lo que hace esta generación de músicos, o sea, la música experimental lo que hace es justamente decir todo está ahí, con todo puede ser un elemento para la creación musical, todo, ¿no? Dice, con una partitura como la de Tetis de 1963-66 de Cardew, el reconocimiento auditivo es tan imposible como irrelevante, ya que los símbolos gráficos no musicales que contienen no tienen significados asignados, sino que han de interpretarse en el contexto de un papel en el conjunto. El intérprete puede elegir realizar, por ejemplo, como círculo, algún tipo de sonido, movimiento o gesto circular, pero es más probable que lo interprete de forma no representativa, mediante una melodía o un silencio, o contando o apagando las luces, o poniendo una emisión de radio, o lo que sea. Y es lo mismo, o sea, por eso decía, estas notaciones gráficas más bien abren posibilidades de interpretación, ¿no? Donde justamente ya no hay una jerarquía, ya no hay una mejor que otra, sino justamente es por eso esta idea de la multiplicidad, ¿no? La ausencia de normas invita a cada intérprete a hacer correlaciones personales de la vista al sonido. Estas correlaciones cambiarán naturalmente de una articulación a otra, cuya escala temporal será totalmente distinta. ¿Qué valor tiene aquí la identidad con una partitura que no es en absoluto un producto ni una reducción de todas las realizaciones posibles, ¿no? Y, bueno, cita Cage, ¿no? La ejecución de una composición que no está determinada por su ejecución, necesariamente única. No se puede repetir. Cuando se ejecuta por segunda vez, el resultado es distinto del anterior. Por lo tanto, no se alcanza nada mediante esa ejecución, ya que esa ejecución no puede fijarse como un objeto en el tiempo. Y esta es otra vez recordarnos, esto pasa en toda la música, siempre ha pasado en toda la música, pero otra vez es recordarnos que la música no es un objeto, sino que siempre es un proceso, ¿no? O sea, lo único que hace la música experimental es recordarnos cosas que habíamos olvidado. O sea, creo yo, o sea, no, tampoco es que hagan, ¿no? Interpretar, por ejemplo, ¿no? Página 37. La música experimental, por lo tanto, compromete al intérprete mucho antes, por encima y más allá de las fases en las que está activo en alguna forma de música occidental. Implica su inteligencia, su iniciativa, sus opiniones y prejuicios, su experiencia, su gusto y su sensibilidad, como no lo hace ninguna otra forma de música, y su contribución a la colaboración musical que inicia el compositor es obviamente indispensable.
ya que aunque es posible considerar algunas partituras de música experimental meramente como conceptos, son manifiestamente indicaciones específicas o generales para actuar de forma específica o general. La música experimental para el intérprete ha conseguido llevar a cabo la revolución contraria a la de Duchamp en las artes visuales. Duchamp dijo en una ocasión que el objetivo era olvidar con mi mano, quería volver a poner la partitura al servicio de mi mente. La cabeza siempre ha sido el timón de la música occidental y la música experimental ha conseguido enseñar a los intérpretes a recordar con sus manos, a producir y vivir los sonidos fisiológicamente. Esto es muy bueno. O sea, toda la cuestión, así empezamos el curso, ¿se acuerdan? Con la cuestión justamente corporal también, ¿no? Bueno. ¿Algo más? ¿Andrea? No, solo dije que romántico. Qué romántico. Pues no, pero pues sí, es como, no es una cosa intelectual, es una cosa, ¿no? Corporal, sensible. No sé qué más. Esto, ¿no? La creatividad permanente es una manera de percibir el mundo. Bueno, yo voy a decir esta cosa, ¿no? Bueno, la música de la vida que lo vimos, ¿verdad? Bueno. Ya me pasé. Dos cositas, ¿no? 55. Dice, y este es el efecto que tienen los procesos en la música experimental. Son el medio más directo y sincero de simplemente poner los sonidos en movimiento. Son impersonales y externos, y por lo tanto no tienen el efecto de organizar e integrar los sonidos, de crear relaciones de armonía, como lo hace la facultad controladora de la mente humana. Por eso insistí en que no había yo ahí, ¿no? Si un compositor establece un procedimiento que permite que cada intérprete use el material a su propia velocidad, por ejemplo, le es imposible unir las cosas para crear algún tipo de imagen calculada, con un efecto concreto o con una pauta de conexiones lógicas. La subida y la caída, lo fuerte y lo suave, pueden darse, pero serán espontáneamente, de forma que la antigua y la nueva música del clímax ya no es el modelo prevaleciente. Ahora todas las cosas son iguales y nada tiene prioridad sobre nada. ¿Sí? Y cierro con esta cita de Christian Wolff, ¿no? De 1958, ¿no? Dice, ¿qué es o qué parece ser nuevo en esta música? Se observa la preocupación por una especie de objetividad casi de anonimato. Esto es súper importante también. Por eso decía que esta pérdida de jerarquía también tiene que ver con que ya hay esta especie de anonimato porque ya no es el compositor, ¿no? Ni el intérprete, ¿no? O sea, como esto se borra, ¿no? Se observa, el sonido viene por sí mismo. La música es un resultado que existe solamente en los sonidos que oímos. No obtiene ningún impulso de la expresión del yo o de la personalidad. Es indiferente a toda motivación. No se origina en la psicología ni en las intenciones dramáticas, ni en objetivos literarios ni pictóricos. Por lo tanto, para algunos de estos compositores, por lo menos, la intención final es liberarse del talento y del buen gusto. Pero esto no tiene por qué hacer su trabajo abstracto, ¿sí? Ya que finalmente no se niega nada. Esto es lo más importante, no se niega nada. Es simplemente que la expresión personal, el dramatismo, la psicología, etcétera, no forman parte del cálculo inicial del compositor. En el mejor de los casos, son gratuitos. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Paulo. Ya me decidí. ¿Ya te Voy a decidiste? exponer a Chelsea. ¿A Chelsea? Bueno, ok, muy bien. Entonces, bueno, la próxima exposición de Chelsea y leemos lo de Feldman, ¿no? Igual echenle un ojo también a Chelsea de Taguillas.